Al hablar de razas de perros, ¿sí? Hay cualquier cantidad de razas. ¿Sí? Yo creo que mal contadas, por lo menos unas 100 a 150 razas sí podemos como identificarlas. Puede ser que existan muchas más, pero de las que sí podemos conocerlas, yo creo que son más o menos en esas 100 a 150 razas. ¿Y cómo entonces clasificamos a las razas de los caninos? Entonces también hay varios autores para eso. Unos deciden clasificar a los caninos de acuerdo al peso. Pesos que van entre 0 a 5 kilos, que van de 10 a 20 kilos, que van de 20 a 40 kilos, o las extra largas que van de 40 en adelante. ¿Sí? Entonces, esa también es una forma de clasificar a las razas de los caninos de acuerdo a su peso. Entonces ahí tendremos en esos rangos las razas de los caninos. Otros, de acuerdo al tipo de trabajo que realicen los caninos, ¿sí? Unos serán de compañía, otros serán de trabajo, ¿sí? Otras razas habrá de compañía, otras razas también habrán de deportes. Entonces, son varios argumentos que existen para la clasificación de las razas. Y otras también son de acuerdo al tipo de cráneo, ¿sí? Entonces hablamos que hay perros de razas con cráneo corto, hay otros perros que tienen cráneos largos, otros que son intermedios, bueno, y así vamos llegando como una clasificación de las razas de perros. Entonces tenemos básicamente tres tipos de cráneos en medicina veterinaria, ¿sí? En cuanto a caninos, que es muy diferente. Los gatos presentan otro tipo de cráneos, ¿no? Diferentes a los que estamos mirando aquí, pero por ahora nos vamos a ocupar de los perros. Entonces, tres tipos de cráneos: el dolicocéfalo, el mesocéfalo y el braquicéfalo. Esos son los tipos de cráneos que existen. Los cráneos dolicocéfalos son cráneos alargados, como los que estamos mirando ahí en la pantalla, son cráneos alargados y estrechos, ¿sí? Alargados y estrechos. Luego vienen los mesacéfalos o mesocéfalos, que son los cráneos combinados, digamos, ¿sí? Que tienen características tanto del dolicocéfalo como del braquicéfalo. O sea, son cráneos intermedios. No son tan anchos, no son tan cortos, y así. Entonces, la mayoría de esos perros, de los perros que conocemos, pertenecen a las razas mesocéfalas. Y por último vienen los caninos que son los braquicéfalos, que son los que tienen los cráneos cortos y anchos, ¿sí? Cortos y anchos. Dentro de las razas de perros pertenecientes a los dolicocéfalos está los galgos, está el collie. Esos son, digamos, como los más representativos, ¿sí? Los más representativos de las razas dolicocéfalos. Ahí fácilmente lo puede usted apreciar, la longitud que tiene el cráneo de estos animales, ¿sí? Entonces, su diseño anatómico está hecho bueno, aquí no tenemos concursos de carreras de perros, ¿sí? Son muy pocos, aquí en Pasto menos. Pero en otros países sí, mire, estos perritos galgos son utilizados mucho ¿qué? Para realizar ese tipo de actividades, o sea, carreras, ¿sí? Por su anatomía. Los otros sí, pues son de los comunes, de los más conocidos, los mesocéfalos. Ahí están los labradores, los goldenes, los pointers, los beagles, los fox terriers, los caniches. Bueno, yo creo que ahí podemos incluir cualquier cantidad de raza de perros.
Y los braquicéfalos, sí, los pobres, pues, mire cómo es esto, ¿sí? Con un cráneo completamente corto, mire, chatos. Y ahí sí están, pues, los, los pug, los bulldog, los pequineses, ¿sí? Ahí entran también un gran número de razas de perros, mire, en esta clase de braquicéfalos. Entonces, eso es básicamente lo que conocemos en cuanto a lo de los cráneos. Esta es otra imagen, mire, aquí está. Ya es una imagen vista de perfil, vista lateral. Mire cómo es su anatomía, mire, ¿sí? De una vista lateral de un cráneo de un pug, ¿sí? Es un perrito que anatómicamente va a tener problemas, ¿sí? Por un lado de masticación, mire, porque sus incisivos o sus caninos ya no coinciden, mire aquí, ¿sí? Las superficies de oclusión que tiene cada diente ya no va a estar en contacto con la de la mandíbula maxilar. Entonces ahí van a tener ya problemas, mire, de masticación, problemas de respiración, mire cómo es la cavidad nasal de estos caninos, mire, ¿sí? Extremadamente estrecha, corta. Entonces, son perritos que van a tener o van a presentar dificultades. El bulldog, o aquí puede estar incluido el boxer. Si miramos, acá mire la capacidad que tiene la cavidad nasal, ¿sí? Son extremadamente largos, mire, ¿sí? Entonces estos perritos van a ser mucho más saludables en la parte respiratoria que uno de estos, mire, que un pug, ¿sí? Estos perritos no van a poder hacer una buena prensión de los alimentos, una buena masticación, porque no siempre van a coincidir sus superficies de oclusión, no van a coincidir. Entonces, estos razas de perros generalmente fueron manipuladas por el humano, ¿sí? Él, mediante unos cruces, mediante ese tipo de cruzamientos, han obtenido estas razas de caninos. Pues sí, son bonitos a la vista y todos esos, son muy agradables, pero miren el daño anatómico que tienen ellos en su cráneo, ¿sí? Es bastante fuerte el, el, el cambio anatómico que han tenido que sufrir este hueso que es el maxilar y su mandíbula. Bueno, y aquí el resto, pues aquí están, ¿no? El pastor alemán, que habíamos dicho, el golden, el labrador, casi la mayoría de razas están encajadas en este tipo de cráneos, que no son ni tan largos ni tan cortos, que no son tampoco ni tan anchos ni tan estrechos. Bien. Profe, o sea que hay una cirugía que les hacen a los pug y a perritos así que tienen pues esa cavidad nasal bien reducida y pues les cortan un pedacito de, ¿cómo se llama esa parte? O sea que esa no es muy útil o sí. ¿Cuál será? Aquí en esto, Les, de sí, hueso les será que les cortan, corto. no, es piel. Ah, ya. A ver, vamos a la imagen anterior. Creo entender la pregunta. Aquí, mire. Creo que se refiere a esto, ¿sí? No sé. ¿Sofía? Sí, sí, profe. Es como un pedacito de nariz, digámoslo así, que les cortan para que no esté tan cerrado o también les saben hacer una cirugía como
como en el paladar. Y pues ahorita que usted menciona eso de que tienen la cavidad pues de nasal corta, ¿no sería como algo innecesario? Verá, en lo que llevo de práctica profesional y en lo que he leído, cirugías que estén aprobadas, digamos, ¿sí? Por el Colegio de Médicos Veterinarios. Para corregir esto, no sé, francamente. Lo que sé, lo que yo he hecho también y lo que se hace a veces con frecuencia es eliminar este pliegue, mire, ¿sí? Este es un pliegue cutáneo que presentan las razas de estos caninos. Es porque a veces este pliegue se nos contamina mucho, ¿sí? Porque no hay una buena limpieza. Esto tiene que estarse limpiando frecuentemente aquí del contenido, de lagañas, de polvo, de suciedades, de humedades, todo eso. Entonces, a veces este pliegue da problemas por eso, ¿sí? Porque no se tiene un buen cuidado para la limpieza. Entonces, ya, ya digamos, el pliegue empieza a crear dificultades en el animalito. Entonces, es un pliegue que puede ser eliminado si no se tiene el cuidado de mantenerlo bien. Pero realmente que sea una cirugía recomendada para estos perros, la eliminación de, por decir, no sé, en el paladar blando, ampliarlo. No sé realmente, Sofía, si estarán aprobadas ese tipo de cirugías. O sea, aquí no podemos verla uno, pero aproximadamente el paladar blando es lo que está debajo de este hueso, ¿sí? Esto es el paladar blando y duro, que están muy próximos ahí. Entonces, sí, tendría que ir a revisar un poco la literatura para ver en qué casos está justificado la intervención de esos perros. ¿Ok? Bueno, profe, Ya. gracias. Bien, entonces ya sabemos que estos son los 3 cráneos que tenemos como los referentes en caninos. Bueno, entonces ahora vamos ahora a mirar creo que es lo del Atlas de Osteología, tal vez esto. Entonces, comencemos por acá. Esqueletos, ya no. Habíamos visto, entonces vamos de una al cráneo. Escápula. Mira la cantidad de materiales que hemos ya revisado. Vértebras. Huesos de la cabeza, mira, aquí está. Huesos del cráneo, de la cabeza y mandíbula. Entonces, a ver, aquí tenemos una imagen de cráneo, veamos qué tal está. Bueno, es buena, pero todavía no es la que queremos revisar. ¿Dónde estábamos aquí nuevamente? Huesos del cráneo. Yo creo que era en este, tal vez. Aquí vemos, creo que era esto. Listo. Entonces, aquí voy a traer mi cráneo también. Aquí. ¿Sí? Este es un cráneo también de un perrito guaymarana, que no es dolicocéfalo, que tampoco es braquicéfalo, entonces es un mesocéfalo.
Es un cráneo intermedio, entre los largos y estrechos y entre los cortos y anchos. Bueno. Ahora, entre ustedes, ¿sí? Si alguno de ustedes tiene un cráneo de esos que miramos ahí, si tiene uno de un galgo, de un collie, o si tiene uno de un pug, ¿sí? Sería bueno mirar esa parte, a ver con qué estamos trabajando. Si hay alguno diferente a este que vamos a ver, pues sería bueno que me lo compartiera. Bueno. Entonces, a ver, estudiar la cabeza, estudiar el cráneo, es un poquito complejo, digamos, ¿sí? Porque usted lo puede estudiar de acuerdo a las vistas, ¿sí? Como lo hace el autor del libro que estamos siguiendo. Entonces dice cráneo, vista dorsal, cráneo, vista lateral, cráneo, vista ventral, cráneo, vista caudal. Lo mismo con los huesos de la cara. Entonces, ahí a veces se nos dificulta un poco entender lo de los huesos, ¿sí? Porque si usted está revisando la vista dorsal, por ejemplo, que es la imagen que está ahí ahorita en la pantalla, entonces del cráneo lo que vamos a ver es el parietal, el interparietal, el frontal, temporal, eso serían, ¿sí? Pero no veríamos, por ejemplo, los huesos de la vista ventral, ni de la vista caudal. En esta imagen no los podíamos observar. Entonces ahí es donde viene un poquito la confusión. Yo he tratado de hacer digamos, una mezcla como de varios autores para ir identificando hueso por hueso y también irle como mirando dónde está ubicado el hueso, si está en la parte dorsal. Entonces vamos a tratar de revisar los huesos del cráneo independiente, o sea, describiendo cada hueso, ¿sí? Cosa que no lo hace el autor del libro que tenemos, el de Evans y de la Junta. Pero de todas formas ahí vamos integrando las dos cosas. Bien. Entonces, ya sabemos que son huesos planos, ya sabemos que aquí lo que son es lo que hay es suturas, listo. Ya sabemos eso. ¿Qué más? Yo creo que eso es lo que hay que conocer. Entonces, en el cráneo hay huesos pares y hay huesos impares, ¿sí? No todos los huesos son pares. ¿Qué quiere decir? Por decir, aquí está la P, que quiere decir parietal. Entonces, si es par, quiere decir que el parietal está tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, ¿sí? Si es frontal, entonces también, porque recuerden que aquí también hay una sutura, ¿sí? Entonces quiere decir que un frontal está en el lado derecho y también está en el lado izquierdo. Lo mismo con el hueso temporal. Entonces, estos son huesos pares que están situados a cada lado del cráneo. Pero habrán unos huesos que también son impares, ¿sí? Quiere decir que solamente están situados dentro del cráneo, pero no están a cada lado, ¿sí? Unos pueden estar solamente en la parte caudal, otros estarán solamente en la parte ventral. Entonces, hay huesos pares y hay huesos impares. Veamos a ver, busquemos tal vez otra imagen, a ver, para entender un poquito mejor esto. Estamos en esta imagen. Bueno. Entonces aquí tenemos otra, mire. Esta ya es una vista lateral del cráneo. Entonces, cráneo y caracán, ¿sí? Estos son huesos del cráneo. Y estos son huesos de la cara. Aquí nuevamente, mire, parietal izquierdo y también había parietal derecho. Frontal izquierdo y había también frontal derecho. Lo que no existe, por ejemplo, es occipital izquierdo y occipital derecho. Es uno solo, mire.
un solo occipital. Bueno, otro hueso es el esfenoides, ¿sí? Ya vamos a ver en la parte ventral. Esfenoides, por ejemplo, solo hay uno, no es un esfenoides. El esfenoides no es un hueso par. Bueno. Entonces hay varios huesos del cráneo. Está el occipital, está el parietal, está el interparietal, está el frontal, está el temporal, está el esfenoides y el etmoides. Esos son los huesos del cráneo. Contémoslos. Está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 huesos del cráneo. De los 7 huesos, digamos, 4 son pares y 3 son impares. Bien. Cuando escribamos cada hueso, entonces vamos mirando cómo es eso de que es par o es impar. A veces eso parece sencillo entenderlo. Dice, no, par quiere decir que hay del un lado y el otro. No es así de sencillo. Ya vamos a ver. Entonces, empecemos por describir el occipital, que es un hueso impar. Entonces, para describir el occipital, busquemos otra vista, miren, ¿sí? Busquemos otra vista. Tal vez esta vista no es muy buena para estudiar el occipital, miren. O sea, esta vista lateral. Busquemos una vista caudal. Yo creo que una vista caudal y una ventral sería excelente. Bueno, voy a utilizar por ahora este atlas porque los colores orientan, ¿sí? Ayudan a entender la parte de osteología. Luego, ya que miremos esto bien, entonces trataremos de ir al video interactivo de los huesos. Bien, entonces, a ver, busquémosle la parte caudal. No sé si hay una foto, tal vez. Aquí hay otra foto del hueso del... Miren, entonces aquí tenemos ya la vista ventral. Miren, entonces ya tenemos otra forma de entender la anatomía, ¿sí? Este que está de un colorcito como, ¿qué será? Un fucsia claro, digamos, o un rosado, tal vez. ¿Sí? Y está inclusive con la letra O, entonces ese es el hueso occipital, ¿sí? No es todo el hueso, o sea, digamos que esta vista ayuda, ¿sí? Para entender el hueso occipital, pero hay otras que nos van a también a orientar. Por ejemplo, una vista caudal yo creo que es la que nos puede interesar. Entonces, por ahora es eso, entender dónde está el hueso occipital. Entonces aquí, mire, vamos a ir a este cráneo, ¿sí? Esta es la vista caudal, mire. Usted lo está mirando ahí el perrito desde la cola. Mire lo que es. Entonces, occipital es todo esto, mire. ¿Sí? Eso hágalo en el cráneo de su perrito que tenga, mire. ¿Sí? Bueno, por ahora nos vamos a ocupar solamente de este hueso. Revisemos, por ejemplo, cranealmente el hueso occipital, ¿con quién está relacionado? Cranealmente, aquí podemos ver fácilmente que está relacionado con el hueso temporal, ¿sí? Con el hueso temporal. Vamos a otra imagen. Aquí el occipital. También ya habíamos dicho que cranealmente está relacionado con el temporal. Digamos dorsalmente el hueso está relacionado con el hueso parietal, mire. O sea, la letra P es el hueso parietal. Esas serían como sus relaciones. Ya sabemos que caudalmente el occipital, o sea, esta parte caudal, que es lo que está usted mirando allá, ya sabemos que aquí está relacionado con la primera vértebra cervical, ¿sí? Y con esa va a ser su relación. La relación caudal del occipital es con la primera vértebra cervical, que es el atlas, y que forma inclusive la articulación. Ya sabemos cómo es esa articulación, qué clase de articulación es. Bueno, entonces ya sabemos qué tanto es lo del occipital, ¿sí?
busquemos a ver la imagen del video interactivo si nos ayuda bien en esa parte. Entonces vamos aquí. Ese del video interactivo, ¿dónde estaba? Creo que está en aplicaciones. Está en documentos. Tenemos que utilizar este, a ver. Aplicación, aquí es. A ver, ¿qué pasaría? Vamos con este de acá. Bueno, algo creo que nos ayude esto. Bueno, ahí a ver, ahí tal vez. Listo. Entonces ahí estamos revisando el occipital. Solamente vamos a hablar ahorita del occipital, ¿sí? O sea, del hueso que está aquí. O sea, el occipital está formando la parte caudal del cráneo, ¿sí? Y está también formando la parte ventral del cráneo, ¿sí? Como lo vimos en la imagen anterior. Voy a subir un poquito esta, a ver. Ahí tal vez. Para que no se nos vayan a... Bueno, ahí podría ser. Entonces ubiquemos, ubiquemos al occipital por la parte caudal, ¿sí? Entonces vamos a ver qué estructuras hay o accidentes óseos hay en el occipital por la vista caudal. Entonces comencemos con esto, ¿sí? Mire aquí. Y eso es lo que le vamos a hacer el recorrido. Bueno, ahí dice mandíbula, pero no le ponga cuidado a eso. Entonces, vamos a deslizar el dedo por esto, mire, ¿sí? Hágalo usted allá, mire. Deslice su dedo por esta parte. Esto que es como cortante, mire, ¿sí? Delgado, estrecho. Esa se llama la cresta nucal. Si lo colocamos de vista lateral, igual, mire, aquí va a estar. Esta se llama la cresta nucal. Bueno, una. Otra característica del occipital, la protuberancia occipital externa. Entonces vamos a mover un poquito aquí y lo colocamos. Bueno, ahí dice mandíbula, pero eso no es. Entonces vamos a colocar aquí mi dedo. Mire. Voy a quitar el dedo y ahí está. Esta es la cresta occipital externa. Cresta occipital externa. ¿Sí? La cresta nucal es todo esto. Mire. Todo eso es la cresta nucal. Y aquí estamos, no es la mandíbula, ¿sí? Aquí estamos señalando el sitio donde va a estar la protuberancia occipital externa. Bien. En ese orden de ideas, estamos solamente en la parte caudal. Voy a introducir un alambre por un par de forámenes que hay ahí. Entonces, para eso tenemos que recordar. No creo que hay. Ahí introduje ese alambre, ¿sí? Ese cable blanco. Y es este orificio, mire. ¿Sí? Ahí. Son dos orificios que están a cada lado. Eso se llaman los orificios mastoides.
Orificio mastoide. Ahí está. Hágalo usted, mire, para eso sí necesitamos un pedacito de alambre, algo, pero pues este alambre puede ayudar también, mire. ¿Sí? Así, un alambrecito de estos como los de colgar ropa. Veamos si lo introducimos por ahí, mire. Mire. Entonces ahí estamos con el foramen mastoideo. Estamos solamente en la parte del occipital. ¿Sí? Digamos que en la parte caudal del hueso occipital. Bueno, ya van tres Profe. cositas. ¿Sí? Profe, ¿hay perritos que no tengan esos forámenes? O sea, todo perrito debe tener. El problema es que a veces al conservarse o al deshidratarse el huesito, entonces esos orificios se cierran. ¿Sí? Y entonces no lo podemos apreciar con facilidad. Pero en los que tengo aquí, en los dos cráneos, este que está ya partido, también tiene su foramen mastoide. Hay que buscarlo detenidamente. Puede ser que a veces esos orificios se llenan de tierra, de barro, pero ahí están. ¿Sí? Eso es lo que existe. Entonces, forámenes mastoides. Acá viene este otro grande, mire, donde voy a dejar la mano del este. Voy a quitar los estos de aquí, mire, para que no se van a confundir. Y voy a introducir entonces el dedo, mire. Bueno. Ese es el foramen magno, mire. ¿Sí? Ese sí no creo que tenga dificultad en encontrarlo. ¿Sí? Foramen magno. Por el foramen magno, entonces, pasa la médula espinal. ¿Sí? Hasta aquí llega la médula oblonga. ¿Sí? Justo hasta ahí, mire. Hasta ahí llega. Lo que es la parte interna del cráneo es médula oblonga. O bulbo raquídeo, que también se llama. Y luego, entonces, ya se llama médula espinal. Pero todo es continuidad. No es que exista una separación, que esta queda aquí, no. Es la misma médula espinal. Bueno. ¿Qué más observamos ahí? Los dos cóndilos, mire, que ya los conocemos también. Aquí, mire, cóndilos, los cóndilos del occipital. ¿Sí? Ahí están visibles los cóndilos. Aquí los voy a ver. Para la articulación con el atlas. Ya hicimos esa articulación. Y otra estructura que también hay son los paracóndilos. Mire. Ponga su dedo aquí, mire. Estos son los paracóndilos. O los procesos paracondilares también se llaman. Puede ser que esté así con ese nombre en el libro. Procesos paracondilares. Este ya es un sitio de inserción del músculo digástrico. ¿Sí? El músculo digástrico se inserta aquí en esta parte. Bien, vamos a mover la flecha para los procesos paracondilares, mire ahí. ¿Sí? Todas esas estructuras que acabamos de mencionar están situadas en la parte caudal del occipital. Ahora vamos a la parte ventral. Giremos esto a ver, no creo que nos... Bueno. No nos ayuda mucho, miren, no tenemos una vista ventral esta. Bueno, entonces volvamos a los otros, miren, que no giran, pero tenemos que esperar a que apague, bueno. A ver el otro, no sé si el otro video el otro video interactivo puede darnos. Entonces estaríamos en... Ahí. Entonces vamos a la parte ventral. Mire que viene, el occipital viene hasta aquí, mire.
¿sí? Hasta esta parte, para encontrarse con el hueso esfenoides. Entonces, no es solamente esto, mire, ¿sí? También compromete acá. Entonces, esto se llama base occipital también, ¿sí? O la parte basal del occipital, o sea, la base del occipital. Es esta parte de aquí, mire. Entonces, ¿qué tanto podemos encontrar ahí? Vamos a encontrar esto, mire. ¿Sí? Aquí va a haber un par de canales. ¿Sí? Voy a introducir nuevamente voy a introducir el alambre por ahí. Y hágalo usted, mire. Por ahí tiene algún cablecito viejo. Entonces, voy a subir un poquito este. Para verme bien en la pantalla, ¿no? Ahí tal vez, eso. Entonces, mire ahí ese orificio. Recordemos que existen 12 pares de nervios craneales, ¿sí? Habíamos hablado de que hay aproximadamente 30 pares de nervios espinales que hacen parte del sistema nervioso periférico. Ahora vamos a hablar de los 12 pares de nervios craneales. De los 12 pares, 11 pares van a salir del cráneo por esos forámenes, que ya los vamos a revisar. Solo un par de nervio craneal se queda dentro de la cavidad craneana. Ya revisaremos cuál es eso. Entonces aquí está, mire, el primero, ¿sí? Es el canal hipogloso, donde está el alambre, ¿sí? Ahí. Por eso es que usted también tiene que hacerlo eso, ¿sí? Tiene que hacer ahí, introduzca su punta de lápiz o cualquier cosa, un pelo puede meterle ahí. Pero lo importante es que haga ese ejercicio, ¿sí? Entonces, ese es el canal hipogloso. El nervio hipogloso, que es el 12º par craneal, que es el que va a inervar la lengua, ¿sí? Ese par de nervio craneal emerge de la cavidad craneana por ese foramen para dirigirse a la lengua. Ahí está, entonces. Bueno, ¿qué más del occipital? ¿Qué más que nos haga falta conocer? Yo creo que eso es. Y hay otra parte que también tenemos aquí, que es donde voy a colocar mis dedos, que son los tubérculos del occipital, tubérculos basilares. Están ahí. Bueno. Yo creo que eso es como lo más. Aquí también habla de una fosa condilia, que vendría a ser más o menos en esta área, que es donde está el canal hipogloso, ¿sí? Ahí. También tienen esa nominación como fosa condilia. Bueno. Yo creo que eso es lo que debemos conocer del hueso occipital. Con esas características ya sabemos dónde está ubicado el hueso este. Luego vienen los parietales. Entonces volvamos a la imagen anterior. No sé si sea esta de aquí, esta. Parietales, los de color azul, miren. Los que están con la letra P. ¿Sí? Aquí serán estos, miren. ¿Sí? No tenemos buenas suturas para diferenciar los huesos. ¿Sí? Esto es el temporal y esto es el parietal. O sea, en la imagen que está en la pantalla es el azul. Entonces, el hueso parietal, 2 huesos parietales a cada lado. Esos no tienen lo que usted puede externamente ver es que son rugosos, ¿sí? No son completamente lisos. Entonces, en esa área rugosa que presenta el hueso parietal,
se va a originar el músculo temporal. Entonces, saber que son los que constituyen la mayor parte del techo de la cavidad craneana, los dos parietales. ¿Sí? Aquí están de lado y lado. ¿Sí? Entonces, gran parte del techo de la cavidad craneana están formados por los dos huesos parietales. Bueno. Luego vienen en los interparietales. Mira, aquí ocurre algo diferente. Esto que es de color rosado, estos son los interparietales. Esos huesos, digamos, están independientes en el cachorro, ¿sí? Pero ya una vez el animal llega a ser adulto, y esos interparietales se fusionan al occipital. ¿Sí? Entonces los interparietales están fusionados al occipital. Lo característico que hay en estos huesos interparietales es una cresta. ¿Sí? Esta cresta que aquí en esta parte se me rompió o fue cuando se le hizo el corte, pues una parte quedó allá. Entonces esta se llama la cresta sagital. Ubíquela en su cráneo del perro, la cresta occipital. En los animales de cráneo corto y ancho, como los braquicéfalos, generalmente no existe la cresta sagital. Lo que existen son un par de líneas que se llaman las líneas temporales. Aquí en esta imagen sí, miren, ¿sí? Todo esto que describo con la flecha en la imagen, esta es la cresta sagital. Es prominente la cresta sagital. Si tiene su perro al lado, pues tóquele la cresta, mire. Tóquele la cresta sagital, es fácilmente palpable la cresta sagital. Bien, eso es en cuanto a los interparietales. Luego viene el frontal, mire. ¿Sí? Todo lo que está de color amarillo. ¿Sí? Entonces, el hueso frontal está relacionado caudalmente con los parietales, o digamos que está limitando, que se articula, como quiera que sea. El frontal caudalmente se articula con los parietales. Ahí puede ver usted, mire, esa articulación. ¿Sí? Cranealmente, los frontales, perdón, se van a articular con el lagrimal, que está aquí, el hueso maxilar también, el hueso nasal. Bueno, para eso vamos a mirar la... Creo que esta es... No, nos hace falta la dorsal. Bueno, veamos una dorsal, a ver. Yo creo que es esta de aquí. Bueno, aquí entonces vemos el hueso frontal. ¿Sí? Entonces, caudalmente el frontal se relaciona con el parietal. Cranealmente el frontal se relaciona con el hueso lagrimal, ya habíamos visto, con el hueso maxilar, que es la M, y con el hueso nasal. Esos son los tres huesos con los que se va a articular el hueso frontal, formando las suturas. Bien. Entonces, el hueso frontal, digamos, se constituye como el límite craneal de la cavidad craneal. Entonces, hasta aquí llega el cráneo y de aquí para allá ya es la cara. ¿Sí? Entonces, este es un hueso del cráneo. También contribuye a formar la parte dorsal del techo de la cavidad craneal. Como características del hueso son estos. Mira. Este se llama el proceso cigomático del hueso frontal. Estas proyecciones que miramos aquí. A ver, veamos. Mire aquí. No sé si están mirando bien. Mira, a veces pienso que está muy sucia la cámara o no sé. Bueno, me avisan. Ahí tal vez. Entonces, miremos esta parte. ¿Sí?
Este es el proceso cigomático del hueso frontal. Ahí. Veámoslo en el cráneo en conjunto. Mira aquí cómo está. Mira aquí estas proyecciones que miramos aquí a ambos lados. Estos son los procesos cigomáticos del hueso frontal. Y otra estructura que también presenta el frontal así de interesante es unos forámenes etmoidales. Ahí voy a colocar el alambre. Ahí lo dejo el alambre. El foramen etmoidal. Que hacen parte también del hueso frontal. Entonces no son muchas las cosas que vamos a encontrar ahí. Lo importante es conocerlo. Aquí le coloco nuevamente el alambre. Entonces, foramen etmoidal. A veces hay uno, dos pequeños también puede haber. En el hueso frontal. ¿Listo? Bueno. Ya está el frontal, entonces, a ver, ahora nos falta el temporal. Ya es un poquito más complejo el hueso temporal. Entonces, quitamos de aquí y vamos a la imagen. Hueso temporal, mire, ¿sí? En la vista dorsal también lo alcanzamos a ver el hueso temporal. Busquemos otra vista, mire aquí, en esta. El hueso temporal, ya visto lateralmente, ¿sí? Este es de un colorcito como fucsia, mire, fucsia. Bueno. Todo lo que le estoy haciendo el recorrido con esta flecha es el hueso temporal. Viene aquí, este huequito que usted mira ahí también hace parte. Mire, son diferentes los colores, occipital y temporal. Entonces el temporal dorsalmente, mire, se va a articular con el parietal. Dorsalmente. Cranealmente, el occipital se va a articular con esto, mire, que es el hueso cigomático o malar. Ahora vamos a la parte ventral. Mire aquí. La parte ventral del hueso temporal, mire, lo que está en fucsia. Mire hasta dónde va el hueso temporal. Sí, lo importante es que usted lo identifique. Mire. Nuevamente, voy a poner en la cámara. Mire. Usted aquí ve una pelotica que hay ahí. Mire. Deslice su dedo. Mire. Todo lo que estoy deslizando el dedo aquí es el hueso temporal. Para eso necesita usted el cráneo en su casa. Vengo por acá también, mire. Ve aquí. Esto es parietal. Esto es temporal, mire. Entonces le estoy haciendo el recorrido lo más posible a este hueso, mire. Entonces viene aquí, viene por acá también, mire. Y aquí ya se articula con el hueso cigomático o malar. Mire. Bueno, entonces haga ese recorrido, mire. Revise todo lo que es del hueso temporal. Entonces el temporal tiene 3 porciones, ese hueso. Tiene 3 porciones. Tiene una porción escamosa, tiene una porción petrosa y tiene una porción timpánica. ¿Sí? Bueno, vamos a ir mirando esas porciones. Vamos con la porción escamosa primero. Entonces, vamos aquí a este cuadro. Esta que está la letra T, que es el temporal, todo esto se llama la porción escamosa. ¿Sí? Mira, todo esto por aquí viene y es la porción escamosa. Vamos de otro ángulo. Mira. Todo lo que usted está mirando aquí en esta parte, lo que le estoy haciendo el recorrido, sin incluir esto, todo esto es la parte escamosa del hueso temporal. Hay por ahí un micrófono que está encendido, por favor. Entonces, todo esto es la porción escamosa del temporal. Mire, hágale el recorrido. Ya le hicimos el recorrido, pero repítalo. Mire.
Ve. Rueda por acá también, mire. Esto también es la porción escamosa del temporal. Ahí estoy aproximándolo a la cámara. Listo. Esa es la porción escamosa. Vamos a ver la porción timpánica. Vea la porción timpánica ahora. Esto. Vamos con la imagen. Aquí, mire. Aquí tenemos porción escamosa, pero aquí tenemos la porción timpánica. Inclusive aquí hay una articulación. ¿Sí? Mire cómo baja la porción timpánica. Y la otra porción es la porción petrosa del hueso temporal. Para usted mirar la porción petrosa necesita hacer este corte. Este corte longitudinal al cráneo. Entonces, la porción petrosa del temporal, la mayor parte, digamos, el 99% de la porción petrosa está dentro de la cavidad craneana. Y es aquí, mire, donde voy a colocar mi dedo. No todo es, digamos, hueco dentro de la cavidad craneana. Aquí hay muchas estructuras. Entonces, esto que voy a colocar mi dedo aquí, inclusive en algunos caninos puede moverse esto, ¿sí? Puede moverse la porción petrosa del hueso temporal. Bueno, esas son las tres partes. Hay una porción visible de la porción petrosa del temporal. Vamos a ver cuál es. Visible, ¿sí? Que externamente la podemos ver. Bueno, entonces vamos con la porción escamosa. La porción escamosa del hueso parietal. ¿Qué es lo que tiene? Tiene un proceso cigomático. Este se llama el proceso cigomático del hueso temporal. Nuevamente, hágale el recorrido. Si unimos con el hueso cigomático, entonces este ya es otro nombre. ¿Sí? Este es un arco ya. Se llama el arco cigomático. El arco cigomático, que es la unión del hueso temporal con el hueso cigomático. Y así se llama. El arco cigomático. Bueno, entonces este es el proceso cigomático. Todo esto es el arco cigomático. Pero ya compromete ahí dos huesos. Bueno, ¿qué otra cosa hay ahí? Hay una fosa mandibular. Mire. Deslice su dedo por esto. Mire. Aquí. Deslice su dedo. Si no, no entiende la anatomía. Esto es la fosa mandibular. Allá en el gráfico que está en el computador, ya le voy a colocar. Justo en la letra T, mire. En la letra T está la fosa mandibular. Nuevamente. Ya. Vamos a articular la fosa mandibular con el cóndilo de la mandíbula. También tiene que hacerlo usted. Aquí tenemos la mandíbula. Este es el cóndilo de la mandíbula. Ahí. Ese cóndilo de la mandíbula debe articularse con la fosa mandibular del temporal. Ya sabemos cuál es. Mire. Ya le hicimos el recorrido con el dedo. Ahora articule ahí esto. Ahí encaja, mire. Perfectamente.
Esa es la articulación temporomandibular. Ahí está. Hagámosle movimiento. Eso es lo que va a hacer esa articulación. Abrir y cerrar la boca. Pero abrirla, digamos, cerrarla ya son otros músculos. Entonces, pero lo que va a hacer es eso. Abrir y cerrar. Es el movimiento que va a realizar la articulación temporomandibular, que es una articulación sinovial. Sinovial. Clasificada como articulación condilar. Cóndilos de la mandíbula con fosa mandibular del temporal. Bueno. Luego vamos a mover un poquito más la flecha. Aquí. Bueno, no se la ve tan fácil. Vamos a este. Vamos al cráneo acá. Deslizamos el dedo. Bueno, tal vez si la buscamos una. Aquí. Esto. Ahí voy a colocar la flecha. Deslizamos nuestro dedo y vamos a mirar esto. Si la vemos de perfil es prominente. ¿Sí? Es donde está justo la flecha y donde voy a colocar nuevamente mi dedo. Ese se llama el proceso retroarticular. ¿Sí? El proceso retroarticular. Después de la fosa mandibular está el proceso retroarticular. Y otra estructura que también está ahí se llama el foramen retroarticular. Ahí introduje el alambre por el foramen retroarticular. ¿Sí? Hágalo eso, regale un minutico y ya volvemos. Hasta ahí vamos. Yo creo que eso es lo que